Cordial saludo. Mi nombre es Laura Vanessa Piedrahita Collazos del tercer semestre de Psicología de la Universidad Uniminuto de la ciudad de Buga. El curso se llama Procesos Cognitivos Superiores. Para hablar de la evolución del cerebro debemos comenzar hablando del tubo neural. Este da paso para que se cree el cerebro con 300 células ordenadas y una cantidad de neuronas. Hablemos del pez primitivo, el cual tiene un aumento de neuronas, una estructura cerebral más amplia y cubiertas aislantes, las cuales se pegan a esas neuronas. Después de esto hablamos de los anfibios y reptiles, aumento del cerebro. Es decir, lo tenemos más conocido como el cerebro reptiliano. Por ejemplo, los dinosaurios, los cuales abrieron para habilidades y llegan los mamíferos donde abre más pasos a corteza, se vuelve más grande y genera que hagan una inteligencia y mayor supervivencia en estos animales por bajo las temperaturas que a veces pueden ser muy altas o muy bajas. Entonces, esta corteza se acopla a este animal. Eso se dio por motivos de la respuesta a las crecientes que exigía el medio ambiente. 500 millones de años luego llega el hombre primitivo con una corteza más amplia, una superficie acomodada en columnas. Ya esta se veía que tenía más columnitas esta corteza, el cual se aumentaron más las neuronas, más fibras, más capacidades, más aprendizajes, comunicación y experiencia entre similitudes y pensamientos. De aquí viene el Australopithecus, el cual abre paso para que vaya la evolución del hombre. Con esto, quiero decir que miren desde qué punto, desde algo muy pequeño, que es el pez, inició este cerebro, hasta ahora nosotros que somos Homo sapiens sapiens, con una evolución gigante que por medida del tiempo ha tenido que transcurrir. Para hablar de la evolución del hombre debemos comenzar hablando de los Australopithecus. Es un género e instinto de primates homínidos que comprende 6 especies. Las especies de este género habitan en África desde hace algo más de 4 millones de años. La mayor novedad aportada por eso fue que se desplazaban de manera bípeda. El tamaño de su cerebro era algo similar a los simios actuales. Estos se alimentaban de frutas y de hojas, pero también se le debe dar un gran aporte, que gracias a ellos se le pudo generar un origen al Homo. Y de este aparece el Homo habilis. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen? Hacen referencia al hecho de los humanos que son los primeros talladores que tenían la capacidad técnica para fabricar utensilios. Fabricaron las primeras herramientas de piedra y son cantos rodeados y piedras talladas toscamente por una cara o por dos. Analizando algunos de los huesos de las extremidades, pues mediante los investigadores se pudo evidenciar que eran los más parecidos a los seres humanos modernos. Es decir, vieron que la cabeza del fémur es mucho más grande y de forma más corta y redondeada. También la pelvis tiene un aspecto mucho más moderno. No hay duda que su andar era rígido. Así lo atestiguan los rasgos de las pelvis, columna, miembros y foramen magnum. Podemos concluir que tanto los huesos de las manos como de los pies eran próximos a los seres modernos. De este pasa el tiempo y vemos los Homo erectus. ¿Quiénes eran? Viajeros continentales desde África que se dispersan a través de Asia Menor y el Próximo Oriente, llegando por un lado hasta España y por el otro acerca de Pekín en el norte de China y hasta las islas de Java en Indonesia. Los filósofos más antiguos de Atipuerca, cerca de Burgos, que tienen 800 años, son descendientes de ellos. Los Homo erectus más antiguos en Europa se han encontrado en Georgia, donde vivían hace 1,6 millones de años. Además de fabricar hachas de mano de piedra, hechas de piedra, el Homo erectus también dejó los primeros restos de vivienda construidas, de objetos de madera tallada, la primera lanza de madera y el recipiente más primitivo. Un cuenco de madera, pero su mayor avance cultural fue que aprendió a manejar el fuego. Se han encontrado los primeros indicios de su utilización en China hace 300.000 millones de años y se contribuye al hombre de Pekín, una versión del Homo erectus. Luego de este surge el Homo sapiens. Empezaron a ver que siempre que se destinaba hombre, se le veía como, para no confundir de hombre o mujer, decidieron colocar ser humano o ser, bueno, cambiaron ese hombre porque solo se vivencia de hombre, no de tanto de mujer y tenemos que ser algo global. Fue adquiriendo más habilidades, más destrezas, podía crear, realizar, hacer.
pero luego de una evolución aparecemos los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros los cuales si queremos crear unas grafas, queremos crear un cuaderno, lo hacemos porque tenemos la capacidad de pensar y realizar cosas por sí mismos. También se debe destacar que a medida de su evolución, desde la primera generación hasta ahora, han ido cambiando los rasgos físicos, desde altura hasta los ojos, la nariz, la boca, las cejas, todo ha ido evolucionando y se ha ido mejorando, que los pómulos ya los tenemos así, la nariz de una forma, ya somos como más, por decirlo, más modificados, más talladitos, y todo eso se ha ido a la mediante de la evolución, tanto del cerebro como rasgos físicos. Procesos cognitivos superiores. Teoría de los correlatos fisiológicos. El hombre, por su esencia social, posee rasgos fundamentales y particularidades específicas que lo diferencian radicalmente de otros seres vivos. Esto obliga a enfocar la salud de las personas no solo desde posiciones biológicas, sino considerando las características sociales. Vamos a hablar del aprendizaje explícito e implícito. ¿Qué es un aprendizaje implícito? Primeramente, la palabra implícito es la capacidad de aprender sin prestar atención y sin atención, en forma inconsciente. Son muchas de las cosas que aprendemos, pero no lo hacemos en forma deliberada ni aplicamos ninguna técnica precisa porque ocurre sin darnos cuenta. Un ejemplo, cuando nosotros quitamos las manos del fuego, si nosotros estamos en la estufa y por inercia vamos a coger una olla y está muy caliente, nuestro primer estímulo es quitar la mano. Eso sería un aprendizaje implícito, porque lo estamos haciendo sin que alguien nos enseñe que debemos de quitar la mano, sino por una reacción a algo que nos está afectando. ¿Qué es el aprendizaje explícito? El aprendizaje explícito se produce con conciencia del aprendizaje de la actividad o esfuerzo personal, que se realiza con el propósito de aprender sobre algo, generalmente con la ayuda de otro, por ende en los docentes o los profesores pues en el colegio. Un ejemplo muy claro de esto, cuando vamos a la escuela o la universidad y nosotros estamos aprendiendo del docente sobre el tema que nos está brindando. Esto hace referencia a lo explícito y lo implícito. Aprendizaje, adquisición y cambio. La adquisición de conocimiento y el cambio personal, para ello se propone la integración de ambas formas de aprender en un modelo complejo de aprendizaje humano que adopta la forma de una jerarquía estratificada, de modo que el aprendizaje más primario de carácter implícito y asociativo restringirá las formas más complejas del aprendizaje explícito y constructivo, pero esto a la vez constituirán los resultados del aprendizaje implícito. Es decir, cuando nosotros vamos al colegio, vamos para que el profesor nos enseñe una metodología, una pregunta o alguna cosa que nosotros nos inquietude porque no lo sabemos. En ese momento, él me está dando su enseñanza. Luego va a pasar a que yo le puedo dar una enseñanza a él porque de pronto no sepa una información, pero luego vamos a podernos colocar al mismo nivel y hablar del mismo tema. Es decir, ya no va a ser como la primera vez donde él me va a enseñar a mí, sino que los dos nos vamos a comprender y poder socializar ese tema que desde el comienzo no sabía, pero que ya lo entendí y ya lo puedo interpretar y lo puedo dar a que los demás lo interpreten. Es decir, un ejemplo. Vamos a explicar con un breve ejemplo. La imagen está muy clara, pero vamos a explicarlo así. Entonces, cuando nosotros estamos despechados, nos vamos para la cantina, vamos a llorar, ponen la canción y nos acordamos del ex. Sencillo. Eso es significativo porque esa canción nos está haciendo recordar algo de nuestro pasado, pero que nos dolió y lo asociamos con nuestra vida en ese momento en el que nos estamos recordando. Pero siempre vamos a llegar a una reflexión. Es decir, bueno, esa persona me pagó mal, fue súper mal, sufrí, lloré, pero en su momento puedo detenerme, pensar y sacar una reflexión de eso. Bueno, sí, me hizo sufrir, pero aquí estoy y de pronto estoy mejor. Con esa persona estaba como no debía ser. Ese es un ejemplo o un claro ejemplo de lo que es el aprendizaje asociativo y significativo. En la imagen se puede ver que dice experiencia vivida, información valiosa, pero volvemos a la misma experiencia vivida. Como les acabo de explicar, siempre va a llegar a la reflexión. Los problemas de aprendizaje están ahí en la diapositiva, los cuales estos se derivan desde la etapa prenatal o si el niño nace y a medida del cuidado de la persona que tenga a cargo, como puede ser de sus padres o como puede ser de la persona al cuidado de este niño, se pueden presentar estos problemas.